viene de cerca la recomendación, pero de verdad creo que es un muy buen proyecto que aporta mucho al aprendizaje de las matemáticas en primera infancia. Creo que es un proyecto que está a la vanguardia del trabajo con material matemático, y para mí ha sido de verdad un placer poder colaborar acá y conocer y poder aportar mis ideas y mis comentarios a estos juegos, y creo que el resultado final de estos materiales es increíble, de alta calidad. Entonces, en este contexto, yo he estado tratando de jugar con los juegos, conocerlos como muy cercanamente y hacer este vínculo entre la teoría de desarrollo del desarrollo del aprendizaje de las matemáticas, como la teoría más bien conceptual, y hacer el enlace con estos juegos, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente vamos a hacer hoy día, pero yo antes que eso me gustaría conocerlas a ustedes, porque si bien, bueno, no, nos vamos a ver en estas sesiones, en este par de sesiones, y nada, pues me gustaría saber cómo, quiénes son, cómo sus nombres, la pantalla no siempre nos da el nombre completo, sus nombres, de dónde son, en qué nivel trabajan, y si quieren comentar algo, ideal. Y les invito a aprender también las cámaras, porque así nos podemos ver a las que puedan, por supuesto. Gracias. Entonces, podemos partir, todos tenemos un orden distinto, pero de repente partamos por Claudia, que es la que a mí me parece como más cerca. Entonces, Ya. Claudia, nos cuentas como, ya nos contaste algo, pero para todos. Sí, bueno, pertenezco a la comuna de Requinoa, ya, es el único liceo municipal que existe en la comuna, ya, y yo trabajo con pre-kinder y kinder, trabajo con un curso combinado, años. Ay, pero ¿Ya? excelente. Sí, y espero que no sé, creo que el 2022 voy a tener solamente un curso, creo, por fin, algún día. Ah, ya. En realidad Es un igual es desafío, es muy agotador un difícil curso. trabajar, sí, es Sí, agotador. sí, agotador, De es verdad, verdad. sí. Ya, Y mucho gusto. mira, te digo esto que te puedo contar, que tengo en el grupo, tengo 2 autistas. Ah, mira, ya, interesante. ¿Mm? Sí. Necesidades educativas especiales, un desafío para... Sí. Mm. Muchas gracias, Claudia. Bienvenida. Ok, gracias. Ruth, ¿nos cuenta? Hola, buenas. Yo trabajo en Isla de Maipo, estoy con Kinder, traté de dirigir a los niños que cumplían años en diciembre para tratar de adecuarme al proyecto. Y tengo 26 niños, lo que me hace bien agradable el nivel porque se aprende más, uno tiene más tiempo para ir de uno por uno. Primera vez que tengo tan poquitos niños. Un poquito. Sí. Sí. He tenido hasta 48 salas de 50, pero con primera vez que tengo 26, un premio. Ya. Un premio, Sí. sí. Para estos 2 años que han sido más desgastantes, al menos se compensa por el... Sí, sí. Qué bueno. Muchas gracias, Ruth. Bienvenida. Ya, gracias. María Mercedes. Hola, buenas tardes. Yo soy María Mercedes, educadora de párvulo. Trabajo en el segundo nivel transición en la comuna de Las Cabras. En este minuto recién empecé hace muy poquito, 2 semanas, en trabajo mixto. Tengo solo 8 niños que vienen presenciales de 19 y el resto lo trabajo vía remota, con clase remota. Y decirte que fue una muy buena experiencia el aplicar las pruebas, maravillosa. Tengo 3 niños que están asistiendo presencial con los que voy a trabajar y los otros 4 lo hicimos con los papás, pero fue una muy linda experiencia y los papás de verdad que están súper encantados, así que eso, bien. Qué bueno. Muchísimas gracias, muchas gracias. Valle del Maule, su nombre, que no. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Rodríguez. Yo soy licenciada en educación preescolar. Soy de Bogotá, Colombia. Tengo un magíster en educación inclusiva y mi tesis de grado fue sobre un método de matemáticas en donde se potencia que los niños aprendan a pensar matemáticamente. ¿Cuál? ¿Ya? ¿Cuál? Se llama MAM.
No, aprendizaje ya. natural de las matemáticas. ¿Ya? Sí, lo bueno. Y cómo hace que las matemáticas puedan ser más inclusivas. Bueno, vivo en Maule, trabajo en la comuna de Maule, en un jardín particular subvencionado. Trabajo con un grupo heterogéneo de párvulos, con prekinder y kinder, y los niños que elegí del nivel de prekinder. También estamos trabajando de forma presencial y de forma remota. Tenemos clases ciertos días en la semana, clases virtuales, 2 días mandamos cápsulas educativas. Eso. Buenísimo, muchas gracias Liliana, bienvenida. Bueno, gracias a ustedes. Paulina. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Paulina de Machalí. Trabajo en una escuela rural con prekinder y kinder a un nivel combinado, y elegí a los niños del prekinder, que son 4. Estamos con todo el curso de manera presencial hace ya 3 semanas. Así que feliz de participar en este proyecto. Me encantan las matemáticas también, y muy bueno el tema del juego de mesa para trabajar con los niños que les gusta y además trabajar las matemáticas. Así que feliz de participar en este proyecto. Muchas gracias Paulina, bienvenida. Felices nosotros también de tenerla. Mónica, ¿tú vas? Sí, entiendo. Muchas gracias, Mónica. ¿Nadia? ¿Está Nadia? ¿O Belén? Belén tengo entendido que también va manejando. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono y Falta presentarse y contarnos? Viviana Miranda e Ivonne Rojas. ¿Y Andrea tengo yo? ¿No? Son ya las chicas son, de ya, perfecto. Sí. Ya, Viviana o Ivonne. Hola. 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 ¿Cómo están? Bien, gracias Viviana, ¿y tú? Hola, bueno, perdón, ingresé un poquito tarde. Bueno, yo soy de la comuna de Coltauco, trabajo en un jardín infantil con nivel medio heterogéneo, y desde ahí escogí yo a los niños con los cuales voy a trabajar. Estoy trabajando de manera presencial y online, y ahí vamos. Así que eso. Ya, muchísimas gracias Viviana, ahí vamos, sí, pues, está difícil la cosa mixta. Sí, muchas gracias Viviana por estar acá. Bueno, y las personas que, si Ivonne quiere hablar, puede abrir su micrófono en cualquier minuto, interrumpirme. Y el resto, bienvenidas, muchas gracias por estar acá nuevamente. Y vamos a partir hoy día con un gran tema. Yo les voy a compartir pantalla cuando aprenda a manejar bien esto. Un minuto. Jerry, mientras tú te preparas, ¿puedo hacer un anuncio, un comentario? Por supuesto. Sí, por supuesto. Digamos, ustedes saben el contexto de este proyecto, digamos, en este momento estamos tratando de determinar la eficacia de este tipo de materiales en el aprendizaje, y entonces en este contexto sí les quería pedir, digamos, que antes de que ustedes apliquen los juegos de mesa con sus niños, terminen de evaluar, ¿ya? Entonces, terminen de evaluar con el software. Recuerden que son 3 partes. Ustedes tienen que generar por cada niño 3 códigos para evaluar completamente al niño. Y después de generar y que el niño haya pasado por esos 3 partes de la prueba, entonces ahí sí ustedes pueden jugar con él, porque nosotros ya habremos registrado la línea base de la que parte el niño, y lo que nosotros esperamos es que después de que ustedes hagan este trabajo con los niños, ellos tengan un poquito más de conocimiento, y queremos registrar tanto la línea base como el después, ¿no es cierto? El antes y el después. Entonces, súper importante que antes de que ustedes le hagan ver siquiera a los niños los tableros de juego y jueguen con ellos, terminen el conjunto de evaluaciones con el software, ¿ya? Para que no haya, digamos,
Eso, Jerry, así que te devuelvo. Muchas gracias. Sí, súper buena acotación. Yo también quería agregar de que también antes de que empiecen a jugar con los niños y niñas, también a lo mejor no todo el mundo va a poder estar sincrónicamente en este instante viendo esta sesión. Entonces también como tener como súper incorporados los objetivos del juego, cómo se juega, el tipo de preguntas, como antes de jugar con los niños y niñas, para que así les saquemos como todo el provecho a esa experiencia, ¿no? Eso. Ok, ahora sí, les voy a compartir pantalla. Hoy día vamos a partir con, siempre me cuesta mucho, quiero poner esto arriba. Ahí, ya. Vamos a partir con un gran tema que podríamos estar mucho tiempo hablando, pero esta es una sesión que va a durar 2 horas. En el fondo vamos a estar hasta las 6:30, entonces alcanzar a condensar toda esta gran cantidad de información va a ser un desafío, así que les pido mucha atención, me pueden interrumpir, pueden participar. La idea es que esto sea de ida y vuelta, ¿no? Como igual vamos a ir como en algún minuto comentando y haciendo preguntas. Entonces, la idea es que en esta primera parte vamos a ver como el contenido más conceptual, y en la segunda parte vamos a ir viendo aspectos específicos del juego, más no tanto cómo se juega, porque finalmente ustedes tienen un manual y tienen los juegos y los pueden explorar, y la idea es que jueguen ustedes y conozcan estos juegos, sino que viendo como elementos matemáticos específicos que trabajan los juegos, donde nosotros deberíamos poner atención, ¿no? Ok. Entonces, hoy día vamos a ver como contenido conceptual, fluidización y conteo, que es básicamente los contenidos que trabaja el juego Conectando Caminos, que es este, ¿no es cierto? Este que ustedes han visto, el de las fichitas como dominio. Ok. Vamos a partir con subitización. La subitización proviene, bueno, del latín, subitus, de donde deriva también la palabra súbito, que es básicamente rápido, ¿cierto? Algo que no nos damos cuenta, que pasa de repente. Fue acuñado por una investigadora, Kaufman, y sus colaboradores ya en el año casi en los 50, y es una habilidad innata que tenemos los seres humanos para discriminar rápidamente, pero sin contar, la cantidad de un pequeño conjunto de objetos. Entonces, es como cuando ustedes, por ejemplo, ven acá estas fichas que yo puse al costado, uno, sin contar, puede mirar y saber cuánto hay. Por ejemplo, en el 2, que es algo muy fácil. Entonces, nosotros no contamos, sino que percibimos esta cantidad y simplemente conocemos cuánto es. Cuando nosotros lo hacemos con pequeñas cantidades, lo podemos hacer perceptualmente. Cuando lo hacemos con cantidades más grandes, ocupamos otra habilidad más bien que requiere más procesos cognitivos, ¿cierto? Pero vamos a ir profundizando un poco. Entonces, es esta capacidad como de conocerla rápidamente, porque entre el no saber contar en un estado inicial donde los niños y niñas todavía no conocen los números, pero no saben contar, y el aprender a contar, hay un espacio. Durante ese espacio se desarrolla la subitización. Yo creo que estamos hablando de niños y niñas más o menos de sobre los 3 años aproximadamente. Si bien hay investigación que ha mostrado que los seres humanos podemos subitizar desde muy temprana edad, no sé, a los días de haber nacido, es una capacidad que más bien se usa cuando los niños están un poquito más grandes, los niños y niñas. Esta acción cognitiva de subitización mezcla procesos preatencionales, o sea, algo que no necesariamente estamos conscientes, o no necesariamente ponemos esta atención intencionalmente, con algunos procesos numéricos intencionales, y existen 2 tipos de subitización, la perceptual y la conceptual. Me interesa que hablemos de la subitización, porque muchas veces los niños y niñas subitizan cantidades cuando están jugando, por ejemplo, al dominó, o están jugando con dados, que son organizaciones de puntos que conocemos, que no son muy familiares, y los niños y niñas subitizan, y a veces no se le da toda la atención a esta capacidad. Y además lo interesante es que es una capacidad con la que nacemos los seres humanos. Entonces,
Así como los seres humanos nacemos con la capacidad de aprender un lenguaje, también nacemos con la capacidad de aprender matemáticas. Y eso es muy interesante. Ok. La subjetización perceptual, que es esta acción de reconocer estos números sin utilizar conscientemente algunos procesos, otros procesos mentales matemáticos y después nombrarlos, se hace con muy pequeños, con cantidades muy pequeñas de objetos, generalmente hasta 3, ¿no es cierto? Nosotros vemos estos objetos y sabemos cuánto hay, sin contar. Percibimos como la cantidad como un todo, ¿no? Cuando los niños y niñas empiezan a subjetizar, esta capacidad les permite entender algunas cosas de la cuantificación. Por ejemplo, de que no sé, en este caso los puntitos de estas tarjetas están separados entre sí, o sea, son unidades que son independientes entre sí. Y también da las primeras nociones de cardinalidad, porque, por ejemplo, yo puedo ver que en una tarjeta hay 3, o sea, hay más que en la tarjeta que hay 1, ¿no es cierto? Entonces, es un primer acercamiento a cantidad. La subjetización perceptual es súper interesante y es el primer acercamiento, pero no es lo más interesante. La más interesante es la subjetización conceptual, porque aquí ya hay una intencionalidad de conocer cantidades y de comprender cantidades en términos de responder a la pregunta en el fondo cuánto hay o dónde hay más, etc. En esta subjetización nosotros también tenemos el primer acercamiento a las operaciones aritméticas. Por ejemplo, en esta tarjeta que tiene 6 puntos, nosotros no percibimos la cantidad completa como un 6, ¿no es cierto? Sino que percibimos primero 3 puntos y después 3 puntos más. Entonces ahí nosotros en esa descomponemos, esto se hace en milisegundos, ¿no es cierto? Y no es consciente. Nosotros descomponemos esta cantidad y la juntamos. Por ejemplo, en esta tarjeta del número 7, ¿alguien me puede contar cómo lee esta tarjeta? ¿Cómo lee esta cantidad? ¿Si la ven ustedes? Podría ser 6 y 1. ¿No es cierto? 6 y 1. Porque ya el 6 lo conocemos, es algo que conocemos esta agrupación que hace 6 y percibimos el 1 como un agregado. Entonces, esta descomposición conceptual que hacemos de esta cantidad es algo súper interesante, porque imagínense, esto los niños y niñas lo hacen a muy temprana edad. Entonces, tener esta capacidad de operar un poco con los números en términos cognitivos nos hace darnos cuenta que finalmente tenemos estabilidad desde muy temprana edad. Ok. ¿Por qué es importante la subjetización? Porque generalmente está antes del conteo, o está al medio entre estas capacidades más bien muy rudimentarias de el comprender cantidades y conocer de cuantificación y el saber contar. Cuando los niños están como aprendiendo a contar, generalmente están en esta etapa de subjetización. Y nosotros deberíamos ponerle atención y darle importancia porque finalmente es una habilidad que les va a servir como un primer ladrillo para después sobre esto construir las ideas de cuantificación. Ok, con eso pasamos al conteo propiamente tal. Como esto vamos a ir haciendo como una especie de secuencia, ¿cierto? Después de la subjetización, los niños y niñas aprenden a contar o empiezan a adquirir esta noción de secuencia numérica, cardinalidad, etcétera, que implica el conteo. Yo les quiero mostrar un video. Para esto. Denme un segundo, ¿ok? Simple. Ok. ¿Me escuchan, no es cierto? ¿Sí? Ya. Sí. Les voy a mostrar un video. A los 2 años y medio, Mackenzie sabe recitar los números del 1 al... ¿Escuchan el video? ¿Se escucha? ¿No? Creo No, que yo no escucho. creo que cuando se silencia, no. Ya, ok. Gracias. No se escucha. Ya, ahora sí, de nuevo, perdón. A los 2 años y medio, Mackenzie sabe recitar los números del 1 al 10.
Su padre, como todo orgulloso progenitor, cree que su hija sabe contar. ¿Pero qué entiende de esos números? ¿Entiende que las palabras que dice en realidad significan una cantidad de cosas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A table. Parece que cuenta bien, pero sus dedos señalan al azar a las galletas saladas, asignándoles números arbitrarios. Aún así, en algún rincón de su mente, sabe que contar y los números tienen algo que ver con alinear y clasificar las cosas. ¿Y qué sucede cuando su padre le pide 3 galletitas? Simplemente repite su cuenta mecánica y no tiene ni idea de cuántas le ha dado. Pasarán algunos años antes de que entienda realmente lo que es contar. No tenía que sacar toda la... Perdón. Ok, ¿qué me pueden decir de este video en términos de la cuantificación y el conteo? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, mira. Claro, o sea, me llamó la atención la primera parte donde dice que el papá se siente muy orgulloso. Yo creo que es algo en lo que uno tiene que trabajar mucho con los apoderados y las familias, ¿no? Que ellos, uno, que le asignan a la matemática una cuestión netamente numérica. Entonces, no hay pensamiento variacional, no hablan de otro tipo de pensamiento, sino es como el numérico. Y es difícil cambiar ese chip que tenemos, que entonces, si el niño ya recita los números, por así decirlo, ya está contando. Entonces, no, es que mi hijo ya cuenta hasta 50 y es esa importancia igual que le dan a que los niños tracen los números, o sea, independientemente si ellos están haciendo una asignación de qué número va con qué valor, ¿sí? Entonces, sí, es lo que, sobre todo al principio de año, lo vivo mucho, o sea, lo vivo todo el tiempo. Los papás no, sobre todo, eso, que ellos esperan es que los niños avancen, que los niños escriban el número, que los niños cuenten y enseñarles estrategias de conteo, sobre todo para que los papás entiendan, ¿no? Porque uno trabaja con los niños y ellos lo entienden rápido, entonces llegan y los papás como que corrigen a los niños lo que está haciendo. Entonces, para mí es una parte de la alfabetización numérica que me llama mucho la atención y que siento que es como la que más me cuesta trabajar con los papás, ¿ya? Sí, sí, absolutamente. Muy de acuerdo, en general, yo también tenía esa sensación, ¿eh? Como de que a veces me costaba más trabajar con las familias que con los niños y niñas en el aula, pero bueno. Tienes toda la razón, porque acá muchas veces hay una creencia, por ejemplo, en que los niños y niñas tienen que aprenderse la secuencia numérica lo más alta posible, ¿no? Aprenderse los números lo más avanzado posible. Aprender hasta el 50, como decías tú. Entonces, como cuando muchas veces esto es una secuencia numérica de memoria, que la necesitamos y la vamos a usar cuando aprendamos a contar. O sea, necesitamos sabernos la secuencia numérica de memoria en orden, pero todavía eso no es conteo, que es como lo que pasa en este video con esta niñita de 2 años y medio, ¿no es cierto? Es una niña pequeñita todavía. Entonces ella ya entiende que contar tiene que ver con números y con asignar números a las cantidades. Lo que pasa es que todavía acá no hay precisión en el conteo, ¿no es cierto?
y ella no respeta hartas de los principios, de las reglas del conteo, ¿cierto? Como la relación 1 a 1, etc. Porque todavía es chiquitita. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando los niños y niñas recitan la secuencia numérica, no necesariamente saben contar, ¿no es cierto? Como se le decía antes, no saben contar con significado. Hoy día sabemos que eso igual es bueno, ¿no es cierto? Que los niños y niñas reciten la secuencia numérica y todavía están construyendo recién su idea de número. Entonces, yo me acuerdo que hay niños muy pequeñitos, una vez vi una niña muy pequeñita que contaba repitiendo un número, ¿no es cierto? Como 3, 3, 3, 4. Entonces, sabía que en el fondo repetía de que estaba la idea todavía ya instalada de número y conteo. No correctamente, no con todos los, o cuando los niños dicen 1, 4, 12, 14, 25. Entonces, hay una idea de número, pero todavía no está bien relacionada con la ejecución completa del conteo. El contar es probablemente una de las actividades más difíciles para los niños y niñas, para el ser humano aprenderlo. Es tan avanzado como aprender a leer y escribir. O sea, el conteo es un algoritmo matemático de suma relevancia y implica muchos procesos cognitivos y atencionales que tienen que ponerse en juego cuando se cuenta. Por eso le damos tanta importancia al conteo en los primeros años. Probablemente es lo más importante que van a aprender los niños y niñas en sus primeros años, ¿no es cierto? No sé por qué cuando quiero avanzar salgo de la pantalla. Mil disculpas por eso. Ok. Entonces, bueno, un poco lo que les contaba antes, contar es un conocimiento matemático de suma relevancia, se adquiere durante los primeros 5 o 6 años, y es el primer algoritmo matemático que se aprende. A nosotros nos dijeron muchas veces, como educadoras de párvulo, sobre todo las que han estudiado antes y qué sé yo, hay una idea como más anterior, incluso cuando yo estudiaba, que no fue hace tantos años, ¿sí? Hay una idea de que antes de los 7 años los niños y niñas no tenían que saber contar, ¿no? Que en el fondo en educación parvularia no se les tenía que enseñar los números. Porque pasaba esto que veíamos en el video, ¿cierto? De esta niña, que los niños y niñas no ejecutaban el conteo con claridad, entonces se pensaba que no les daban toda la importancia, todo el significado, que no lo comprendían completamente, que todavía eran muy chicos y chicas para entender el proceso cognitivo que implica contar. Sin embargo, toda la investigación ha mostrado que es muy bueno que los niños y niñas se expongan a los números y a las cantidades y al conteo a muy temprana edad. Por eso en educación parvularia se ha retomado, pese a que se ha tomado con ciertas como restricciones, o sea, que los niños no conozcan números muy grandes, como estamos hablando hasta el 20, qué sé yo. No es muy ambicioso, pero al menos sí se retoma la idea fuertemente de la presencia del número en las aulas de educación parvularia, particularmente en transición. Aun cuando los niños y niñas no cuenten correctamente, no sean capaces de ejecutar el conteo con toda precisión, en el fondo la acción de contar y les deja huellas cognitivas muy profundas y genera una generación de una estructura cognitiva que les va a permitir en un futuro aprender otras cosas, ¿no es cierto? Como la operatoria. Por todo eso, los niños y niñas siempre tienen que tener en las aulas, nosotros como educadoras de párvulo deberíamos siempre proveer en nuestras aulas la oportunidad para que los niños y niñas cuenten. O sea, si hay algo que usted tiene que hacer en matemáticas en primera infancia, es que los niños y las niñas cuenten. La operatoria es algo interesante, que viene después, qué sé yo, pero primero consolidar el conteo. Acá, si no está consolidado el conteo, si todavía los niños y niñas tienen algunos errores en el conteo o tienen problemas para contar, lo que venga después, como la operatoria, va a ser más dificultosa, porque la primera operatoria, la que hacemos cuando tenemos 5 o 6 años, se basa en el conteo. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión, pero
El conteo tiene que estar bien consolidado, bien desarrollado, y los niños y niñas tienen que saber contar. O sea, idealmente a los 4 o 5 años. Ok. Ahora, cuando decimos tienen que saber contar, ¿qué significa contar? ¿Qué hay que saber para saber contar, no? O sea, ¿a qué nos referimos cuando los niños y niñas saben contar? Decimos que están respetando o están siguiendo un grupo de reglas, cumplen un grupo de reglas o de principios, ¿no? Gell-Mann y Meck, que son un investigador y una investigadora en el 83, diseñaron o propusieron que habían 5 principios, o sea, 5 reglas para saber contar. Probablemente las conocemos, ustedes las ubiquen, a lo mejor no con este nombre, pero probablemente la hemos visto a los niños y niñas cometer errores o faltar a estas reglas cuando están contando, están recién aprendiendo a contar. La primera regla es que los números siempre se asignan en un mismo orden, ¿no es cierto? O sea, yo me tengo que saber la secuencia numérica de memoria, y eso es algo probablemente lo tenemos que aprender de memoria, no hay mucho que hacer. No está bien que si yo cuento, por ejemplo, como decíamos delante, si los niños cuentan 1, 4, 25, 10, que es cuando están recién aprendiendo a contar, ¿no es cierto? No se saben el orden, la secuencia numérica de memoria. Para contar correctamente tenemos que sabernos la consecuencia numérica, si no, no vamos a saber, o sea, el número final que contemos no va a dar cuenta del total de los objetos que es para lo que contamos. Esa es la primera regla. ¿Cuáles son los errores más típicos de esta regla? Bueno, que los niños y niñas no se sepan la secuencia numérica, que se salten un número, por ejemplo. Me acuerdo, la otra vez vi un video muy gracioso de una niña muy pequeñita que peleaba con el papá y le decía 1, 2, 3, 5, 6. Entonces ella sostenía que en su mano tenía 6 dedos. Y el papá la corregía y ella insistía, y era muy graciosa la interacción que ocurría, porque finalmente ella se estaba comiendo un número. Entonces el papá le decía, pero tienes 6 dedos en tu mano, pero mírate tu mano. Entonces ella sostenía fuertemente que tenía 6 dedos, porque se saltaba un número, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos cuando los niños y niñas no se saben la secuencia numérica? ¿Cómo los podemos ayudar? Si detectamos que ese es el problema para el error que están cometiendo para el conteo, entonces les podemos, por ejemplo, pedir que ellos cuenten después de nosotros. Entonces yo les digo al niño o niña, repite después de mí, 1, 1, 2, 2, ¿sí? Entonces con eso yo voy a ir mostrando que cada número se asocia a esta cantidad, y además voy a permitir que el niño y niña pueda ejercitar esta secuencia, ¿cierto? De aprender. Una segunda regla es el principio o la regla de la relación 1 a 1. O sea que nosotros siempre asignamos solo un número a cada objeto. No podemos contar un objeto 2 veces, porque si no vamos a cometer un error en nuestro conteo. En este caso, que es como el caso que está acá. O sea, nosotros no podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque entonces la cantidad total no va a ser la real, ¿no es cierto? La que realmente estamos contando. Entonces, este es el segundo error de conteo que es muy frecuente, la relación 1 a 1. Y no porque los niños y niñas no sepan que el objeto hay que contarlo solo una vez, sino que porque muchas veces cometen un error en el procedimental, ¿no es cierto? Cuando yo estoy contando un grupo muy grande de objetos, me suelo confundir. A todos nosotros nos pasa, cuando contamos muchos objetos, se nos olvida si hay un objeto que ya contamos. Entonces, que ese es un error muy típico cuando los niños y niñas, por ejemplo, cuentan muy rápido. Entonces, cuentan 2 veces un objeto y se equivocan. O cuando están contando una cantidad muy grande de objetos, también pueden equivocarse si están recontando, ¿no es cierto? Si se les olvida si ya contaron ese objeto. Piensen que cuando estamos contando, estamos poniendo en juego muchas cosas al mismo tiempo. Primero, la motricidad, estamos indicando. Segundo, tenemos que sabernos la secuencia de memoria. Tercero, tenemos que estar pendientes qué objetos ya contamos y cuál no. ¿Sí? Entonces, son muchos procesos que están involucrados al mismo tiempo. Y por eso, muchas veces, en estos procesos, como son tantos, cometemos errores, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Liliana?
No, disculpe, iba a prender la cámara y prender el micrófono. Ah, ya. No, perfecto. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este problema de este error, ¿no es cierto? De que los niños y niñas recuentan o cuentan 2 veces un objeto, que no se cumple la relación uno a uno. Les podemos pedir, por ejemplo, que cuenten más lentamente. Muchas veces es que los niños apurones o apuronas lo hicieron muy rápido, entonces nosotros le podemos decir, puedes contar más lentamente y poner más atención en el conteo porque solo hay que contar una vez cada objeto. Entonces ahí los niños generalmente con eso pueden corregirse. Si no, lo que podemos también, que es una excelente estrategia y es muy simple, es pedirle a los niños y niñas que separen los objetos cuando los están contando, ¿cierto? No que solo los muestren, sino que los muevan. Esto es lo que ya conté. Entonces, con eso nos aseguramos que los niños y niñas no recuenten ese objeto porque, si bien porque quedó encima de la mesa y que sí. Cuando veamos más adelante en el juego, hay ejemplos súper claros que permitan hacer esto, ¿no es cierto? De que los niños manipulen, por eso también es súper bueno que los niños y niñas puedan contar objetos que puedan manipular, ¿no es cierto? Porque eso permite que los puedan mover. Cuando estamos contando objetos físicos, o sea, fijos, es más difícil. Ahí podemos darle otras estrategias, por ejemplo, decir, ya, comenzaste por, no sé, si por ejemplo están desordenadas, ya, comenzaste por esta esquina, entonces vas a contar hacia abajo. Y nosotros les podemos dar esas estrategias, que son estrategias que nosotros mismos usamos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que muchas veces las tenemos tan internalizadas que no somos conscientes de ellas. Entonces, hay veces que a los niños y niñas se las tenemos que mostrar porque ellos no las tienen internalizadas. Ok, un tercer principio es el principio de la cardinalidad, o sea, que entender y comprender y acordarse de que el último número que nosotros decimos en esta secuencia numérica es el que da cuenta del total de objetos. Muchas veces lo que nosotros hacemos cuando nosotros estamos viendo a los niños y niñas contar y cometer errores de conteo es que uno le dice, por ejemplo, en este ejemplo que está acá en la diapositiva, ¿cuántos botones hay? Y los niños y niñas dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. Esos son los recontadores. Eso es un error de conteo que se llama el recontador, que en el fondo le cuesta todavía o no internalizado que el último número es el que dice cuántos hay en total. No hay que recontarlos todos de nuevo. O sea, cuando yo te pregunto cuántos hay y tú me dices 6, es porque entonces te diste cuenta que independientemente que hayas visto muchos números antes, el último es el que importa. Entonces, ¿qué hacemos cuando los niños y niñas son recontadores, por ejemplo? Les podemos decir, entonces, ¿cuántos hay? Cuento yo, modelo, yo como educadora, y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en total. Ese es el total, 6. No sé, y lo enfatizo ese número, ¿no es cierto? Y con eso, generalmente los niños van dándose cuenta que el último número es de mucha relevancia porque es el que da cuenta del total de objetos. Estos los 3 principios anteriores, el principio de orden de la secuencia numérica, de relación 1 a 1 y de cardinalidad, son principios que se tienen que cumplir siempre, en toda colección de objetos que se vayan a contar entre todo grupo de objetos, siempre se tienen que cumplir esos 3 principios. Los que vienen a continuación se tienen que cumplir siempre y cuando se cumplan los 3 primeros. ¿Ok? Está el principio de irrelevancia, que es que en el fondo el orden de los objetos da lo mismo, no es relevante para la cuantificación, y esto es un primer acercamiento a la conmutatividad que van a aprender los niños y niñas más adelante en la suma. Entonces, hay veces que los niños y niñas se confunden cuando uno les desordena los objetos, ¿cierto? Entonces, esto deberían aprender con experiencia en contar de que independientemente del orden que yo ponga los objetos, igual va a ser el mismo resultado. Entonces yo puedo partir por atrás, puedo empezar por al medio, a contar, y voy a contar igual siempre el mismo total de objetos, ¿cierto? Eso también después les va a servir para cuando cuenten en saltos, cuando empezamos a contar 2, 4, 6, esa idea de la flexibilidad en el orden de los objetos, que eso no altera la cantidad total de objetos, nos hace pensar además con flexibilidad, que es algo súper importante,
en matemática y en las primeras edades. Y el principio de abstracción, que es que todos los principios pueden aplicarse a cualquier grupo de objetos. O sea, da lo mismo si yo estoy contando elefantes, camiones, botones, lápices, los principios se cumplen igual. No hay nada que yo pueda contar que que viole el principio, los principios de conteo, ¿cierto? Sea aplicable a cualquier grupo de objetos. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Vamos como bien. Ok, entonces, ¿qué conocimientos están involucrados cuando nosotros estamos contando? Cuando los niños y niñas están contando. Por eso es tan difícil aprender a contar correctamente, y porque además es súper difícil, o sea, no tanto aprenderse todos los principios o las reglas de contar, sino que además es difícil ejecutar el conteo, porque tengo que está en juego el nombre de los números, me tengo que aprender el nombre de todos los números de memoria, y su orden, ¿no es cierto? O sea, no solo el nombre, sino que también en qué orden están. Tengo que aprender de cardinalidad, o sea, que el último número es el que me da el total de objetos. Tengo que aprender de correspondencia 1 a 1, o sea, que solo puedo contar una sola vez. Tengo que aprender de tamaño relativo, o sea, cuál es más grande, cuál es más pequeño. Aprendo de estructura de bacterias, etc. Hay mucha cantidad de conocimiento y de procesos cognitivos que están involucrados en el conteo, y que por eso hace que el conteo probablemente sea la principal actividad en números que hacemos cuando somos pequeños, ¿cierto? Y pequeños. Y en general, el conteo, la investigación muestra que está como bien consolidado como cerca de los 6 años. Entonces, incluso es normal que los niños y niñas tengan todavía errores de conteo más grandes, no sé, a los 7 años. Y que, por supuesto, requieran mucho apoyo concreto. Por eso los dedos son nuestra herramienta principal en el conteo. O sea, había una creencia antes de que no era bueno que los niños y niñas usaran los dedos para contar. De hecho, me acuerdo que a mí, por ejemplo, cuando yo era chica, no me dejaban usar los dedos para contar, entonces uno igual lo usaba debajo de la mesa, pues, pero o sea, es difícil abstraerse de ese recurso tan importante. De hecho, por eso nuestro sistema decimal es de base 10, porque tenemos 10 dedos. Si tuviéramos 7 dedos, sería de base 7. Entonces, son muy importantes, y nosotros tenemos que promover que los niños y niñas usen los dedos, porque su principal recurso concreto, su principal material concreto está acá. Después, cuando los niños y niñas aprenden a usar los dedos y aprenden las combinaciones y aprenden a operar y automatizan esos procesos que primero están en lo concreto, y los automatizan y los simbolizan y los pueden hacer ya mentalmente, van a ir solo dejando los dedos. Los dedos no... Es como los pañales, como que no se dejan, o sea, no se quitan, se dejan. Ok. Copici. ¿Conocen Copici? ¿Alguien ha escuchado alguna vez de este concepto? ¿Un Copici? ¿Concreto, pictórico, simbólico? ¿Sí? Está relacionado con que primero es en un material concreto, las fichas o lo que lo traje. El pictórico es cuando ya uno le presenta los dibujos, y el simbólico vendría a ser el número. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo usamos? ¿Por qué tenemos esta transición? Bueno, sí, disculpa. No, perdón. Bueno, pues de lo que yo he aprendido es que, claro, bueno, las matemáticas tienen un desarrollo de acuerdo como la evolución de la humanidad, ¿sí? Ya al inicio, cuando no tenían números, porque los números aparecen al final de la historia, empezaron a manejar material concretos. Entonces eran palitos, por ejemplo, los palos marcaban cuando hacían las asignaciones, los ese tipo de cosas. Ajá. Y ya después viene la parte pictórica, que ya es como representarlo a partir de dibujos, y a lo último aparecen son los números, es como lo último que aparece en la matemática. Ok, muchas gracias, sí, absolutamente. Una duda, ¿esto es una trayectoria? O sea, cuando estamos en lo concreto, después saltamos a lo pictórico y no volvemos a lo concreto.
O sea, en el fondo, ¿es lineal? O si estamos en lo pictórico y después saltamos a lo simbólico, ¿no volvemos a lo pictórico o a lo concreto? Para mí, bueno, yo creo que podemos tener a la mano siempre lo concreto y lo pictórico, ¿sí? O sea, no es como que se aparecen los números, no que representamos las cantidades en dibujos o dejamos de trabajar en material concreto, no. Durante todo el tiempo va lo concreto, se va mezclando con el pictórico, luego lo concreto, pictórico y simbólico. Es una espiral. Ujú. Siempre volvemos, o sea, acá, esto lo remarco porque hay una, ¿perdón? Que van los 3 integrados. Exacto, van los 3 integrados. No, no saltamos, lo digo y hago énfasis porque muchas veces uno observa que como que la meta fuera que los niños y niñas pensaran en lo simbólico siempre. Y no, eso no necesariamente es así. Todos volvemos a lo concreto cuando estamos en dificultades o necesitamos necesitamos resolver un problema más difícil. Muchas veces, nosotras, adultas, que se supone que ya manejamos el conocimiento matemático básico, volvemos a hacer un dibujo, por ejemplo, si necesitamos resolver un problema. Y esto es volver a lo concreto o a lo pictórico. La aspiración final no es siempre lo simbólico en el fondo. Está bien que los niños y niñas operen en lo concreto, operen en lo pictórico y también operen en lo simbólico en el fondo. Da lo mismo si resuelven un problema a través de cualquiera de los 3 caminos, ¿no? Veía una educadora la otra vez que le decía a los niños, vamos a hacerlo solo con nuestra cabeza, vamos a resolver este problema solo con nuestra cabecita. Y está bien, digamos, pero en un curso grande donde hay muchos caminos para llegar a un resultado, daría lo mismo si alguien lo resuelve con material concreto o con los dedos, y no solo con la cabecita, ¿no es cierto? Esa idea como que a veces la aspiración es que todo sea simbólico, creo que no es una idea que ayude a los niños y niñas necesariamente a usar todas sus capacidades, ¿no? Sobre todo porque la investigación muestra que los niños y niñas de nivel socioeconómico bajo, que tienen mucho menos acceso a oportunidades de aprendizaje matemático formal, operan mucho mejor en lo concreto que en lo simbólico. Entonces, hay investigaciones que muestran que todos los niños y niñas son capaces de resolver un problema, por ejemplo, cuando se pone material concreto, pero cuando se le saca el material y se le da solo en palabras, solamente los niños más avanzados son capaces de resolverlo, y generalmente los niños más avanzados en este tipo de investigaciones son niños y niñas que pertenecen a los niveles socioeconómicos más altos. Entonces, además, le estamos restringiendo un grupo importante de niños y niñas la posibilidad de resolver un problema, porque no tiene que ver con capacidades, sino que tiene que ver con acceso a un pensamiento más abstracto, que generalmente se da en, insisto, lugares donde hay muchas más oportunidades de aprendizaje matemático. Ok, todo esto viene de Brunner, el Copici, que está súper de moda, y las bases curriculares entusiastas absorbieron esta idea del Copici y está muy relacionado con el primero básico, ¿no es cierto? No es algo que pertenezca tanto a nuestra tradición como educadores de párvulo, pero nosotras también entusiastas también lo hemos incorporado en nuestra aula. Entonces, ¿cuál es la idea? Brunner, en el 66, Brunner, nuestro querido amigo Brunner, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, plantea que existen 3 modos de representar. Mire esto 20 veces y no veo este tipo de error. Plantea que existen 3 modos de representar la información. El eractivo, que es basado en las acciones, el icónico, que es basado en la imagen, y el simbólico, que es basado en el lenguaje. Eso es lo que dijo Brunner. En matemática se toma esta idea de Brunner y dice que perfecto, entonces en matemática podemos tener 3 tipos de representaciones, ¿no es cierto? La concreta, que es el objeto en sí mismo; la pictórica, que es un dibujo o una representación no tan literal del objeto; y la simbólica, que ya es el símbolo numérico, que es básicamente lo mismo que decía Brunner, ¿no es cierto? Para nosotros, para matemática, el lenguaje es el lenguaje simbólico de los números, ¿no? Entonces, el concreto sería las manzanas, no, ni siquiera un dibujo de las manzanas, no, las manzanas aquí que yo puedo tomar, manipular, mover, esconder, morder, oler, etc. Las manzanas.
Lo pictórico serían 3 pelotitas, pueden ser 3 palitos, podrían ser 3 asteriscos, podrían ser, da lo mismo, pero no son las manzanas, ¿no? Sino que es una representación más rudimentaria de estas manzanas, y el simbólico, que sería el número 3. Los niños y niñas a los 5 años se mueven mucho entre las 3 representaciones todavía las necesitan, mucho, insisto. Ok. ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ok. Perdón, yo quería hacerte una consulta porque me quedé en los principios. Para que vuelva atrás tengo el de orden estable, el de relación 1 a 1, el de cardinalidad, principio de irrelevancia, y siempre me faltó uno, el de abstracción. De irrelevancia. ¿Cuál? El principio de irrelevancia, que da lo mismo el orden en que yo cuente los objetos, Sí, lo siempre voy a tengo. llegar al mismo resultado. Ya. Pero dijiste que eran 6. Son 5. No, son 5. No, está bien entonces. Perdón. No te preocupes, estamos bien. No, pues está bien que revisen. No, sí, son 5. Ok. Gracias. Sí, no hay problema. Ok, entonces con esto de base, esta teoría, que es la teoría básica de aprendizaje de conteo, y lo que de suitización, conteo y copisi, con esta idea vamos a nuestro juego. Ustedes ya lo conocen, lo han explorado, ya han tenido la oportunidad de explorarlo, ¿no es cierto? Sus juegos. Sí. ¿Los han revisado? ¿Ya los sacaron todas las fichitas? Sí, a mí me llamó la atención que era Bitcoins. Eso le llama la atención porque los niños, sobre todo que están como bien avanzados en esto, al tiro reconocieron el símbolo de Bitcoin. Yo los mostré así como esta monedita, ¿verdad? Y un niñito me dijo, tía, ¿tienes Bitcoins? Porque lo estaba sacando y me dijo, ¿tienes Bitcoins? Y yo le dije, ¿por qué esto? No, es que mi papá, entonces ahí... Eso. Tienes toda la razón. Yo no lo había, no sé si esto fue con intención. Estamos como en el mercado negro. Podemos ir a comprar cosas a la Bitcoin. No, Bitcoin, ¿verdad? Tienes razón, el símbolo yo no lo conocía tanto, o sea, lo había visto y lo relacioné, pero no me... Bueno, muchas gracias, tienes toda la razón. Qué importante que los niños a los 5 años, 4 o 5 años, conozcan el símbolo del Bitcoin y nosotras no. ¿Alguien más no lo había reconocido? O sea, otra generación digital. Sí, ojo, Okay. No es el símbolo de Bitcoin, porque el símbolo de Bitcoin es naranja. Quiere una. Por supuesto está, y tiene algunas diferencias, ¿no? Está inspirado en eso, pero no, definitivamente no es el de Bitcoin. No queremos juicios, así que no. Mira, vamos a ir al mercado negro. Bueno. Sí, los exploradores tampoco son los Power Rangers, por si acaso. No, los exploradores no son los Power Rangers. Yo recuerdo el proceso de creación de los exploradores. Bueno, ok, tenemos este jueguito, ¿no es cierto? Que obviamente todas cuando lo conocimos nos recordó. ¿Qué les recordó el juego? ¿A qué se parece? Al dominó. Y es básicamente un dominó más difícil y con otros números, y que permite estas 3 representaciones. Vamos a ir en profundidad con él. Entonces, nuestro juego se llama Conectando Caminos y trabaja fundamentalmente el objetivo de aprendizaje número 7 de las fases curriculares de educación parvularia, específicamente en el núcleo de pensamiento matemático en el ámbito de interacción y comprensión del entorno, que es representar números y cantidades hasta el 10 en forma concreta, pictórica y simbólica. Claro como el agua, más al dedo no puede ser el juego. Entonces, esto es súper interesante porque yo no sé si hay en el mercado, o aquí no es que venga a vender ni a regalar, pero
no hay en el mercado un juego o un set de juegos matemáticos que esté tan alineado con las bases curriculares. Y eso es algo que hace este tipo de juegos, y que por supuesto fue intencional, y es algo que hace este tipo de juegos un gran aporte, creo, a la educación parvularia en matemáticas. Entonces, cuando los niños y niñas están jugando con este juego, ese es el objetivo que nosotros estamos trabajando. ¿Cómo se juega? Bueno, los niños y niñas tienen que ir haciendo un camino. Aquí hay toda una idea interesante, entretenida, como una historia que contextualiza el juego, que es que nuestros exploradores interespaciales necesitan conectar un camino, y por eso se llama así el juego. Entonces, para eso necesitan ir poniendo las fichas como si fuera un camino, ¿no es cierto? El camino. La idea es que, tal como un dominó, las fichas se van haciendo en las paredes, ¿cierto? Como entre el número y la representación, ya sea pictórica, o concreta o simbólica. Gana el que se queda sin fichas, tal como en el dominio. Acá hay un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos el 1, el 4, para eso puedo poner las 4 fichitas o puedo poner el número 4 y voy conectando mi camino. Este es el juego en términos simples y generales. ¿Alguien me puede decir qué trabaja el juego? Además de, obviamente, el objetivo principal. ¿Qué hacen los niños cuando juegan? Asociando también número con cantidad. Están relacionando el número-cantidad, perfecto. Se podría decir que si las fichas fueran en concreto, serían también, podría ser. Ya. No es que yo no. Bueno, ahí están trabajando el copici. Totalmente. Exacto. Estamos trabajando copici totalmente. Las fichas son en concreto. Está la representación simbólica, o sea, pictórica, perdón, y la representación simbólica. Ya. Están las fichas en estas 3 representaciones y se trabajan los números del 0 al 10. Y eso es otro elemento interesante, porque el 0 en general no lo consideramos mucho, ¿no? Y se trabaja hasta el 10 porque, porque así lo decía el objetivo y porque también toda la investigación dice que truncar a la decena, a veces las educadoras, no necesariamente ustedes, pero yo he conocido a hartas educadoras que no quieren meterse todavía con la decena porque es más difícil o porque sienten que a lo mejor los niños es más difícil de explicar. Y efectivamente a los niños y niñas es un concepto que les cuesta todavía integrar de forma tan concreta, pero absolutamente son capaces de hacerlo porque tenemos 10 dedos. Entonces, la decena es algo que debería ser más o menos natural, ¿no? Si la trabajamos y la incorporamos como parte de nuestra rutina, ¿no? Ok, ¿qué habilidades matemáticas? Y para esto me voy a tener que... Audífonos, porque no se escucha cuando estoy con audífonos, no se escuchan los videos. Ya. Vamos a ir mirando una serie de videos de una educadora jugando este juego con niños, con 2 varones. Entonces, y vamos a ir fijándonos en algunos elementos que nos parecen centrales, que podríamos ir trabajando nosotros en nuestras aulas o cuando ustedes jueguen con los niños y niñas, ¿cierto? Ok, el primer video se llama 3 y 3 son 6. Y esto parece bien interesante. Primero debes acá colocar qué número es, o qué número quieres representar. A ver. 3. Entonces, ¿cuántas monedas tienes que colocar acá? 3. Aquí, acá al lado, mira. Esto está vacío. Esto representa el 0. ¿Cuántas monedas, si colocaste el 3, cuántas monedas tengo que colocar acá? Lucas, 3, ¿verdad? Y ahora José Ángel puede colocar otro número acá o colocar el número que sigue allá. Ok. Acá, Melissa, en este caso, que es nuestra educadora estrella, que está trabajando con Lucas y con José Ángel, ella parte con nuestra ficha, el juego siempre se parte con como el chancho 0, ¿no? En el dominó.
parte con esta ficha que es la ficha naranja, es la única ficha naranja del Conectando Caminos. Entonces, con esta ficha, recuerden que cuando la ficha está vacía con este símbolo y no tiene ninguna de estas fichas verdes encima, ninguna de estas monedas encima, esto representa el 0. Entonces se parte con esto. Los niños y niñas con sus cartas, ellos ya seleccionaron, tal como en el dominó, un grupo de cartas y tienen sus cartas de camino, y parte de esta ficha, ellos van a necesariamente tener que o poner fichas acá para conectarlo con alguna de sus cartas, o van a poder dejarlo vacío y tratarlo como 0 si es que ellos también tienen una carta que tiene el 0, ¿no es cierto? Y en este caso, engancharía. Pero si le pongo fichitas encima, se puede transformar en cualquier número. Entonces, además, estas cartas que tienen como este espacio, representan el 0 o se pueden transformar en cualquier número, o sea, dependiendo del número de monedas que yo les ponga encima. Entonces, en este caso, lo que hizo este niño fue poner el 3 y entonces Melissa, la educadora, le dice, ok, si pusiste la carta con el número 3, ¿cuántas fichas tienes que poner acá? Y esa mediación es la que a él le hace darse cuenta que entonces tiene que poner 3 fichas, y es lo que está haciendo. Entonces José Ángel, que es su compañero, ahora lo que puede hacer es o continuar con el 6, que es el otro lado de la carta que él puso, o poner fichas en el otro espacio, ¿no? En el otro lado de la carta amarilla. Puede abrir el camino por allá o continuar con el camino que puso Lucas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué número se hace? ¿Y cómo supiste que era 6? ¿Me puedes contar? 3. Ah, porque 3 más 3 suma 6, muy bien. No, mira. Buen cálculo. Vea, esta tiene 6 aquí y la mía también tiene 6 aquí. Por lo tanto, está bien lo que hizo José Ángel, ¿o no? ¿Sí? Sí, cierto. Perfecto. ¿Qué ocurrió acá? Mercedes. Te dicen Mercedes, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué Bueno, pasó? Ah, sí. el niño contó y asoció. Perfecto. Y además, él hizo algo súper elevado porque dijo hay 3 y 3. Excelente. Excelente. Dijo, Una hay 3 operación. y 3. Hizo una operación, pero ¿contó para hacer la operación? No. No, eso sería una subitización. Hizo una subitización. Excelente. El niño no contó, percibió, es una subitización conceptual, ¿no es cierto? Descompuso este 6 en 3 y 3 y hizo una primera operación. Esto que está ocurriendo es súper interesante porque, tal como dice Mercedes, es algo súper elevado. Y no es elevado porque solo él lo puede hacer, sino que a los 5 años ya los niños y niñas son capaces de hacer este tipo de relaciones, ¿no? Además, Lucas se dio cuenta que estos dos números eran iguales, ¿no es cierto? Dice, mira, son iguales, porque, claro, 6 y 6 que es emparejamiento. Esto que ocurre es súper interesante, porque no necesariamente tenemos, o sea, el dominó es un súper buen juego que permite hacer esto, pero no te permite unirlo con números, por ejemplo, o no te permite unirlo con representaciones concretas. Ok. ¿Cómo? Ah, ¿sí? ¿Querías decir algo más? ¿No? Ya. Ok. Siguiente situación. Se llama contar hasta 9. Ah, Jairo, sí, disculpa. Sí, de pronto solamente enfatizar, digamos que al contrario de lo que se cree, digamos, no todo juego tiene esta capacidad de integrar conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo creo que, una opinión muy personal, pero por ejemplo, ustedes pueden jugar mucho Monopolio con los niños. Ellos pueden contar, aprender un poco a contar, pero ciertos conocimientos específicos no se pueden
como entregar a partir de cualquier juego. Yo creo que eso también es importante como mencionar que estos juegos, digamos, han sido específicamente diseñados para entregar cierto tipo de conocimientos, a diferencia de otros juegos que sí hay en el mercado, digamos, pero que no han sido diseñados con ese propósito específico. Solamente ese comentario, ¿no? Sí, gracias. Sí, en efecto, yo me acuerdo cuando se estaba diseñando este juego, y había como esta discusión de cómo llevar a un juego, en el fondo de mesa, una representación concreta, que igual es difícil, ¿no? Para que los niños y niñas puedan manipularla y puedan hacer esto que conversábamos, ¿no es cierto? Como separar los objetos cuando los cuentan, etcétera. Llevar a cabo, hacer, jugar y tocar y representar como, yo creo que el mayor, no sé, una de las más grandes gracias que tiene este juego, para mí, en mi opinión, es la representación concreta, que probablemente no lo, porque las cartas, el dominó, uno puede tener representaciones pictóricas y simbólicas, pero jugar con la representación concreta es súper interesante, y creo que además, viendo el video de los niños jugando, probablemente es lo que también a ellos más les gusta. Y es algo en que nos tenemos que fijar mucho, porque finalmente ahí se pone en juego todas las habilidades de conteo. Ok, seguimos. ¿Cómo representar esos puntitos? Ya, perdón. Acá ya ellos siguieron avanzando. Yo, por supuesto, no vamos a ver el video completo. Hemos seleccionado un set de extractos, episodios claves que le hemos llamado, para mostrarles a ustedes lo que permite, la discusión matemática que permite el juego, ¿no? También es súper bueno que se fijen en cómo en la mediación que está haciendo Melissa en este caso, el tipo de preguntas que hace, que finalmente permiten que los niños y niñas vayan elaborando este pensamiento matemático y no solo jugando, ejecutando el juego, ¿no? Entonces ellos siguieron jugando, ya se abrió el camino por ambos lados. ¿Cómo representan esos puntitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, ¿cuántas monedas tenemos que colocar acá? 9. A ver, mira, José Ángel, atento acá. Colocó, abrió hasta otro lado del camino, mira, va a colocar 9 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. José Ángel. Pero tengo que estar sentado, concentrado, pues. Si no me puede tener un accidente. Ya, ahora sí, está bien lo que hizo Lucas, mira. 9, ¿y esto? ¿Está bien con lo que unió acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Yo diría que sí, ¿verdad? Sí. Ya, Ya, ¿qué podemos decir de este momento? ¿Qué ocurrió acá? ¿Aló? Bueno, yo creo que ocurre algo muy importante, y es que los niños hacen como una coevaluación de lo que están haciendo, ¿cierto? O sea, no solamente el docente es el que está diciendo si está bien o no está bien, sino que llevamos a los niños a que entre ellos mismos aprendan como a verificar y a darse cuenta si lo está haciendo bien el amigo, porque también están aprendiendo, ¿no? Me imagino que si se hubiera equivocado seguramente hubieran podido llegar a algún acuerdo los dos de cómo llegar al resultado que se espera. Exacto. Ahí que alguien me sople. ¿Qué pasa si el compañero descubre, Melissa o Camila o Jairo, qué pasa si el compañero descubre que se equivocó en este juego? Pasa que el otro compañero es el que se queda con la medalla cósmica. A ver, cuando cada juego tiene como recompensas medallas cósmicas, que no son las monedas, son esas que está mostrando Yeri, que son de color dorado. Vamos a pensar que son brillantes, que son como monedas. Entonces, esos son los premios que tienen que ir acumulando cada vez que hacen una buena jugada. Entonces, en este caso, como no es como por partida, finalmente le exige estar muy atentos, porque si el otro se equivoca y yo me doy cuenta, me quedo yo una medalla cósmica. Y el que acumule más medallas es el que gana el juego.
En este juego, gracias Melissa. En este juego, tal como contaba la Melissa, es un juego en el que los niños están compitiendo, ¿no es cierto? Entonces van ganando, así van puntuando, pues van ganando medallas cósmicas. Y el que tenga, disculpa, perdón, sí. Disculpa, lo que pasa es que la Melissa está me parece que se confundió con el otro juego. Con el Porque, patrón. Ya, sí, yo también tenía esa duda, por eso pregunto. sí, porque en realidad aquí el que gana el juego, digamos, es el que termina de colocar todas sus Y que se fichas. queda sin cartas. Y el que se queda sin fichas es el que gana y digamos, como esto se puede jugar por equipos también, los que ganan reciben medallas cósmicas. Pero ahí Melissa se confundió con otros juegos que tenemos, porque ustedes ven que tenemos hartos puede ser que juegos, me haya entonces, confundido. Pero la entonces, versión de equipos también funciona así. Y yo lo hacía como recompensa para que ellos, en el fondo, estuvieran atentos a la jugada que hace el otro. También puede servir como una estrategia de pronto, porque cada juego igual se puede ir complejizando también, dependiendo de cómo los niños van entendiendo los juegos. Sí. Sí, además también, perdón, solamente enfatizar que efectivamente los juegos no están escritos en piedra, digamos, así que si ustedes encuentran variaciones que les funcionan mejor, tienen que usarlas, porque nosotros, digamos, hicimos un primer esfuerzo, pero esto, digamos, es un material que queremos que se nutra y que siga evolucionando de acuerdo a la experiencia. Súper, sí, absolutamente. Yo tenía la duda si era en este juego o en el otro, en el que están monitoreando, pero quiero volver al comentario de Liliana originalmente. Todos los juegos permiten que los niños y niñas monitoreen y, de hecho, promueven que los niños y niñas monitoreen el juego del compañero. Ya sea en un juego, en este juego que es de competencia, como hay otros juegos que son de colaboración, ¿no es cierto? Donde no compiten los unos con otros, sino que la idea es que entre todos y todas seamos capaces de lograr una tarea. En el fondo es como cuando uno juega contra el computador o contra el tablero. Entonces, en todos los juegos, la idea precisamente es que los compañeros vayan monitoreándose, ¿no es cierto? Vayan descubriendo si el otro cometió un error o si el otro lo hizo bien. Entonces, constantemente en este momento, en este caso, Melissa, que era la que estaba mediando en este juego, pregunta, muchas veces en el fondo a lo largo del juego, les pregunta, ¿cómo está lo que hizo tu compañero? O sea, en el fondo el monitoreo no surge solo todavía, porque los niños en este caso no saben todavía jugar de forma independiente el juego, pero en la medida en que ellos vayan siendo autónomos en el juego, en el juego, para jugar este juego, la idea es que ellos también se vayan monitoreando. Entonces, como que incorporen esta idea de estar atentos a la jugada del compañero. Eso es una cosa. Y lo segundo, que es súper importante que ocurre acá, es que todos los juegos están pensados para que los niños y niñas hablen de matemáticas, que es algo que usualmente no hacemos tanto en el aula. Los niños y niñas a esta edad son pocos los espacios, las oportunidades que tienen de discutir de matemáticas, ¿no es cierto? Como de decir, está bien, tú contaste mal, bla, 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 ¿no? Todos los juegos están pensados para que los niños y niñas hablen, y es algo que nosotros tenemos que promover, porque la idea no es que cuente correctamente ni que no se equivoque, la idea es que nosotros podamos saber cómo piensa matemáticamente, para que cuando está contando, si es que se equivoca, saber cuál es el error de conteo que está cometiendo y nosotros poder mediar y poder ayudar a superar ese error, ¿no es cierto? Jerry, agregar una cosa. Sí, dentro de esa mediación que tiene que ver con los errores, tú mencionaste de hecho al principio una de las mediaciones que separen los objetos, ¿no? Cuando hay errores en el conteo en el caso del orden. Y acá se hace también mucho, ¿no? Como las moneditas son pequeñas y hay que apilarlas, pasa que se confunden y no saben ya en qué número iban, entonces una forma en cómo los podemos ayudar nosotras es prestarle mano o apuntarles, señalarles otro espacio para que ellos puedan ir separando y puedan efectivamente ir contando mejor cuando son números más grandes y se pierden un poco en el conteo.
Sí, por ejemplo. las recomendaciones que nosotros entregamos para el juego es que, algo que hizo Melissa muy espontáneamente, es que tengamos un lugar para guardar las monedas, como son pequeñas. Entonces, si bien el juego, por supuesto, podría jugarse con otros elementos, o sea, si se pierde una moneda no pasa nada, digamos, pero la idea es que no se pierdan y que podamos jugar con nuestra imitación de Bitcoin, que podamos jugar con ellas y entonces tenerlas en un recipiente, como en este caso que habían pocillitos para que los niños y niñas las tuvieran, es una muy buena recomendación. Como decía Melissa, acá también lo que ocurre es que el Lucas, cuando entrega las monedas, acá son dos niños que están aprendiendo a contar, ¿no es cierto? Están en distintos momentos, como todos los niños y niñas, nadie tiene un grupo igual, están en distintos momentos aprendiendo a contar, en distintas etapas de su desarrollo del conteo, entonces siempre les es más fácil y les ayuda, tal como les decía Melissa, contar separando, ¿no es cierto? Como haciendo esta estrategia de mover el elemento que se está contando, y eso se permite porque hay material concreto involucrado. Ok, y acá súper bien de nuevo la mediación que hacía ella, que es como, ¿qué hizo tu compañero? No sé qué. Y acá también se da la oportunidad de que los niños cuenten. Este juego es un muy buen juego porque invita a contar. Los niños están contando todo el tiempo para resolver el problema. Melissa no le dice cuenta, los niños lo hacen espontáneamente porque para saber qué número tengo que poner a continuación, tengo que contar. O puedo subitizar, por supuesto, pero tengo que tomar alguna estrategia que me permita cuantificar y poder seguir el número, ¿cierto? ¿Qué número representan esos puntitos? Perdón. ¿Qué número representan? Ok. Seguimos. 1 es 7 y el otro es 8. Es lo que se viene a continuación. Sí, seguimos en el juego. Hemos ido avanzando. Se dan cuenta que acá los niños han ido usando mucho el comodín. Por supuesto que una parte muy entretenida del juego es ir poniendo monedas encima e ir transformando. Nadie lo usó como 0. Porque lo entretenido es ir construyendo estos números, y hemos seguido avanzando y ocurre algo que es interesante. ¿Qué número es ese? Para que veas, revises acá si tienes uno de esos iguales o no. Sí tengo iguales. ¿Qué número es ese? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No eran iguales, parece. No. Uno era 7 y uno era 8. Esta tiene todo uno aquí y esta tiene dos aquí. ¿Qué hacemos? Si no tiene, es una igual. ¿Formamos otra de estas? Ya. Si no tienes una 8 moneditas, Lucas. 8. Ya, hasta ahí, primero. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó con Lucas? Había puesto otra ficha ahí. ¿Quién me puede contar qué pasó con Lucas? Luca hizo una subitización, no contó, solo miró, y él después, cuando ella le pide que ahí recién él descubre, pero aún así lo hace observando, porque dice en el centro hay 2 y en este hay 1. Exacto, súper bien. Yo sé que cuando nosotros podemos volver sobre el video, uno se nota detalles que probablemente en el juego no nos daríamos cuenta, ¿no es cierto? Pero por eso nosotros les pedimos siempre a las educadoras, particularmente en estos juegos, que estén muy atentas a lo que ocurre, ¿no? No solo niños jugando, sino que este tipo de interacciones son las que finalmente les permiten hablar de matemáticas. En efecto, lo que hizo Luca es que puso un número al lado que visualmente, como está en una primera etapa, en una etapa inicial de conteo, porque los dos son chicos, tienen 5 años,
como Lucas está en una etapa inicial de conteo, confía mucho en su percepción visual, todavía, más que en contar. Yo no sé si, bueno, todas somos educadoras, yo no sé si alguna vez ustedes se acuerdan de cuando Piaget hacía estos experimentos de conservación, de que había una botella grande y una pequeñita, pero los dos tenían la misma cantidad y balseaba las cantidades, o hacía, no sé, bolitas de 5 bolitas chiquititas y una grande, pero eran lo mismo al final. Y cuando le preguntaba a los niños dónde hay más, siempre los niños se guiaban por su percepción visual. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan de esos experimentos, yo me acuerdo que los veíamos en la universidad. Eso Piaget le decía conservación. Y nos decía que no teníamos que todavía trabajar matemáticas con los niños y niñas cuando son chicos, antes de los 7, 8 años, que es el momento de las operaciones concretas, porque los niños todavía no entendían de conteo, porque todavía confiaban demasiado en su percepción visual, o en su percepción en general, para tomar decisiones matemáticas más que en contar. Entonces, sí, en este caso, y es especialmente lo que pasa con Lucas. Lucas vio estas dos figuras de puntitos, no las separé, estas dos figuras de puntitos. Entonces estaba esta y estaba esta. Y él las vio como iguales, porque miró rápidamente, entonces confió en esta percepción. Y lo que ocurre es que en el centro, una de estas es 7 y la otra es 8, porque en el centro una tiene 1 y la otra tiene 2. Entonces Lucas las pone, ¿no es cierto? Y la educadora, Melissa, en este caso, le pregunta, pero sí, es 7 y no sé qué, y no le dice, Melissa no le dice, no, está mal, ese no le dice eso, le dice, está bien lo que hiciste, o sea, le invita a que monitoree de nuevo su decisión. Entonces Lucas mismo se da cuenta, no son iguales, porque una es 7 y la otra es 8, porque una tiene 1 al medio y la otra tiene 2 al medio. Y eso es súper interesante lo que dice, porque todo el tiempo hizo algo muy lógico, que es subitizar conceptualmente. Él obvió lo que estaba al lado, ¿no es cierto? No consideró estas dos corridas de puntitos de 3. No pensó en eso, da lo mismo, son iguales ahí. Lo que importa, la información importante es la que está al medio. Y eso lo hace diferente. Y eso es un pensamiento súper interesante, porque si bien todavía no está contando correctamente, ¿no? O no confía tanto en el conteo para determinar dónde hay más, dónde hay menos, o si son lo mismo, sí tiene una noción de descomposición y de subitización, que Lucas usa mucho cuando juegan este juego. Entonces nosotras como educadoras, mediante este tipo de interacciones y este tipo de juegos, nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si hay un niño que está más contando o si está más bien subitizando, qué tipo de subitización está usando y cómo yo podría apoyar ese desarrollo en la trayectoria del conteo para que siga avanzando. Ok, eso ocurrió con Lucas. No sé qué pasó. Ya. A ver. Perdón, voy a devolverme un poco. Acá entonces, bueno, ocurrió esta discusión del cuál era, si era 7 u 8, y bueno, y descubrimos que no era, o sea, descubrieron los niños que no era 8, entonces decidieron convertir una de estas fichas que tiene este comodín a 8, a la cantidad de 8. Entonces buscaron 8 moneditas. ¿Qué número es ese? Perdón. No eran iguales, parece. Uno era 7 y uno era 8. Tenemos una aquí y esta tenemos aquí. ¿Qué hacemos? Si no tiene, esto no es igual. ¿Formamos otra de estas? Ya. Si no tiene 8 moneditas, Lucas. 8. Tengo 6, 7, 8. Muy bien. Ok, de nuevo la invitación a contar objetos concretos, ¿no es cierto? Y separar cuando están contando. Entonces,
bueno, pero finalmente Lucas pudo convertir esa ficha en 8 y pudieron continuar el camino. Ok, acá hay una estrategia súper interesante que nosotros queremos promover y que, porque, bueno, como conversábamos al principio, los dedos son nuestro primer material concreto, entonces es súper importante empujar y fomentar que los niños y niñas representen con sus manos las cantidades. Entonces, esto es lo que ocurre a continuación. Mira, ¿ese número o este número? Eso será fácil. Mira, ¿está bien lo que hizo José Ángel? ¿Qué número es ese? 4 y 4. ¿4? ¿Esos son 4? No, es un 5, 5, 5. Muéstrame con tu dedo cuál sería el 5. ¿Puedes mostrarme? 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay! No, es 5. Es igual, en serio. ¿Qué es 5? 5. ¿Quién me puede mostrar con sus manos cuál es el número 5? 5, muy bien. Ok, comentarios. Pasaron hartas cosas en un segundo en este video, pero... ¿Qué les llamó la atención? Mira, Perdón. ese número... Perdón. ¿Qué pasó aquí? ¿Para qué Melissa le pide que le muestre con su mano? Porque es otra forma de representar pictóricamente la cantidad. Exacto, porque es otra forma de representar de forma concreta, en este caso con los dedos, la cantidad. Cuando un número es difícil, es bueno pedirle a los niños que nos muestren con su... O sea, cuando es accesible. Es más, cuando un número es difícil y es más grande que 10, yo usaba en mi sala mucho la estrategia de prestarnos dedos, ¿no? Entonces decíamos, son 12, por ejemplo. Entonces yo tengo 10 y le pido a mi compañero que me preste. Entonces estaba el compañero o la compañera ahí poniendo 2 dedos. Entonces hacíamos... Bueno, pero siempre es bueno, es muy recomendable pedirle a los niños y niñas que representen el número, o un número que les costó, en este caso el 5, que les costó que lo representen con su mano. Porque cuando nosotros ofrecemos muchas formas de hacer el número, es cuando aprendemos más sobre ese número. O sea, el 5 se puede hacer con el 4 más el 1, se puede hacer con el 3 más el 2, se puede hacer con 3 botones y 2 piedras, se puede hacer, así, lo podemos hacer de muchas formas. Y siempre es 5, porque lo que hace el 5-5 es que tenga 5 objetos. Y eso es difícil de aprender, ¿sí? Es difícil de incorporar. Y cuando nosotros les permitimos a los niños y a las niñas que tengan más posibilidades de representar de distintas formas un mismo número, entonces van a abstraer lo importante del número, que es la cantidad. Ok, voy a ir avanzando un pelín más rápido. Mira, en este juego también nos permite hacer una operatoria, ¿no es cierto? Y es lo que vamos a... Les doy todas las pistas antes de mostrar el juego. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuántas llevas, Lucas? Cuéntalas en voz alta. Yo te ayudo a juntar. Yo te ayudo, no te preocupes. Ya. ¿Cuántas llevamos? Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas me faltan para llegar a 10? 8, 9 y 10. Ya, ahora sí, te toca hacer. Ya, en este momento, básicamente lo que ocurre es que, de nuevo, la mediación de la educadora es central en esta etapa, porque ella está contando con los niños, ¿no es cierto? Este juego no está pensado para que los niños operen todavía, sino que hagan descomposición numérica, pero ella, mediante las preguntas, puede ir complejizando el juego, haciéndolo más difícil, que es, por ejemplo, cuando está contando las fichas, le hace preguntas matemáticas, y dice, llevamos 8, ¿cuántas faltan para llegar a 10? Entonces, es más... le hace una pregunta que está fuera del entorno del juego y de las capacidades que está trabajando el juego, y es una pregunta un poquito más difícil,
pero que claramente los niños son capaces de responder y lo hacen. Este tipo de preguntas, que son preguntas más desafiantes, finalmente nos permiten hacer más difícil el juego. Porque como les decía Melissa adelante, este tipo de juegos, la gracia es que podemos ir haciéndolo, ir como poniéndole más dificultad, ¿no es cierto? Lo que nos va a permitir también ir trabajando como otros elementos después, más adelante. Primero tenemos que lograr que los niños y niñas aprendan a jugar el juego con nosotros, que haya una discusión matemática y nosotros ir retirándonos de a poco para que después ellos, cuando ya sepan jugar, puedan jugarlo solo y monitorearse y hacer este modelo un poco que nosotros es el que estamos instalando cuando jugamos con ellos. ¿Cuántas llevan? Eso. Ok. Quiero dejar estos últimos minutitos que nos quedan para que avanzamos súper rápido, más de lo que yo pensaba, cosa que me pone muy contenta, para que conversemos un poco de sus impresiones con respecto a lo que hemos visto ahora. Ok, ¿qué les ha parecido? Bueno, yo quería, antes de que termine, digamos, agradecerte, Jerry, infinitamente por la tremenda contribución que haces para nosotros y para todas, ¿no es cierto?, como grupo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Así que antes de que todos nos vayamos, así que yo quería pedir ahí una expresión para Jerry de que efectivamente un aplauso, porque ha sido muy, muy espectacular su contribución. Gracias, Jerry. Gracias. Yo feliz, me encanta esto. Me encanta lo que está pasando acá. Me encantan los juegos, me encanta. Sí, sería buenísimo que nos pudiéramos juntar así como in situ y estar con los juegos y poder interactuar todos, pero es lo que hay en estos momentos, así que nada. Bien, te dejo para que hagas las preguntas, Jerry. Gracias, Jairo. Mercedes, cuéntame. Ya, mira, bueno, primero decirte que bastante súper interesante y claro, hay que ser una muy buena mediadora para sacarle harto provecho al juego. Es lo que me queda después de ver esto. Pero tengo una duda. Cuando esto lo aplicamos, lo vamos a aplicar, porque tú en el caso mío, yo tengo solamente 3 niños presenciales. Ya estoy viendo que yo voy a tener que citar a los otros niños para que vayan a jugarlo, pero así como que puedan, en un año normal podría como que ellos jugar una vez y otras veces, pero ahora como que yo voy a tener que generar el espacio para que lo jueguen, que es distinto. Claro, sí. Bueno, ¿Es necesario que sea más de una vez? Esa es mi duda. Ya, perfecto. Te contesto al tiro. Hay nosotros como no queremos sumar dificultad, sino que más bien tratar de ayudar, de colaborar y como ayudarles en el fondo en la planificación y en el juego, en la ejecución del juego. Nosotros, además de estas sesiones, tenemos pensado entregarles un apoyo con preguntas de mediación, con tips para que podamos, para que ustedes puedan implementar el juego. Entonces, la idea no es necesariamente tener que estar pendiente de todo, ¿no? O sea, todas somos educadoras acá, y Jairo, que trabaja en primera infancia muy cercanamente, y sabemos lo difícil que es estar pendiente de todo, ¿no? Entonces hemos estado trabajando para poder ayudarlos. Entonces, en ese sentido, la mediación, si bien es súper importante en una primera etapa, porque la idea es que después esto sea, y los niños y niñas puedan jugar solos, pero en una primera etapa, sí, la mediación es súper importante para sacarle todo el provecho, pero esa mediación nosotros vamos a ayudar a planificarla con ustedes, en el fondo, sí, con esta guía pedagógica. Claro. Sí, dale. Que todavía no termina, era una... No, termina, perdón. Eso es lo primero. Lo segundo es que
en un periodo normal, nosotros les recomendamos, si estuvieran todos los niños y niñas presenciales, es que ustedes pudieran ocupar un momento de la rutina donde la mayoría de los niños y niñas están dedicados a otras cosas y sacar un grupo, ¿no es cierto? Por ejemplo, pueden estar en rincones, o pueden estar, no sé, en motricidad, o pueden estar haciendo trabajo libre, no tengo idea, y nosotros sacamos un grupo y podemos primero jugar con ellos y ellas, en el fondo, ¿no? La idea no es que juguemos con todo al mismo tiempo, porque bueno, por lo demás tampoco nos van a alcanzar los materiales, pero eso no, para que nosotros podamos concentrarnos en esa interacción. En este contexto, claro, la idea es que suscites a los niños y niñas, y yo, con respecto a si el juego se juega más de una vez, yo tengo mi opinión pedagógica, pero no sé si el proyecto, Jairo, ahí tú me ayudas, requiere algo en particular. Sí, en este caso, lo que nosotros les pedimos a ustedes es que cada niño pase al menos 3 sesiones de 20 minutos jugando los juegos. Por eso significa que tiene que jugar varias veces. Ustedes recibieron cada una de ustedes 2 juegos. Entonces, la idea es que en esa sesión se paseen entre los 2 juegos y que hagan 3 sesiones. Pero eso nosotros es lo que creemos que es lo adecuado, al menos para ver un efecto de aprendizaje. Ahora, como mínimo. Claro, ahora, si es que, digamos, ¿cómo nosotros planeamos? Porque estamos muy conscientes con Jerry de que, uno, claramente se ve que para que estos juegos funcionen, es necesario un trabajo de mediación. Pero para que haya aprendizaje, no hay forma de saltárselo, digamos. No es que podemos ponerle un chip al niño y el niño va a aprender. Siempre vamos a tener que mediar, sea con estos materiales u otros, o con digamos, eso no hay forma de saltárselo. Ahora, lo que sí nosotros estamos viendo es que con esta estrategia, los niños centran más su atención y además podemos desplazar un poco de estas cosas a otras áreas. Por ejemplo, nosotros hemos pensado que los juegos, se pueden mandar a la casa para que los padres jueguen con los niños y de esa manera matematizar el ambiente más allá de la escuela, ¿no es cierto? También hemos pensado que para introducir, digamos, si uno quisiera jugar con todo el curso, bien María Mercedes se da cuenta que de pronto va a ser muy difícil aplicarlo con 20 niños al mismo tiempo, a no ser que nosotros, por ejemplo, lo que estamos pensando como Universidad O'Higgins es crear como brigadas de estudiantes que vayan un día, te apoyen y pongamos a todos los niños a jugar el mismo juego de manera que los niños jueguen, aprendan el juego y en la siguiente sesión ya no tengan que mediar, sino que simplemente saquen los juegos y los niños empiecen a jugar porque ya lo conocen. Entonces, ese tipo de estrategias son las que estamos pensando, pero digamos, el proyecto tiene que caminar hacia allá. En este momento estamos funcionando en una escala como piloto, donde estamos viendo el efecto en primer lugar, y para eso es necesario que ustedes jueguen con algunos niños. No requerimos, digamos, no les pedimos que jueguen con todos los niños de su sala, sino tal vez con unos 4 niños, 6 niños. Incluso algunas han pensado que podrían jugar hasta con 8 niños, y digamos, hemos entregado el material necesario para hacer eso. Sí. No sé si ayuda en algo mi comentario, Jerry, o me fui por los tarros, no sé, así que... No, yo creo que respondiste a la pregunta de Mercedes. Sí, no. Claro. Pero cuando yo te dije que en cuanto a la mediación, no es porque me complicase, no, para nada, sino que es que bueno, porque bueno, nosotros trabajamos otras muchas estrategias donde claro, la mediación es sumamente importante, pero me gustó la mediación que se hace en este juego de matemática. Lo que pasa es que yo creo, perdón, solo un comentario. Yo creo que tú te refieres a que el juego permite la oportunidad de poder hablar de eso, ¿no es cierto? Como claro. Que no necesariamente siempre la tenemos.
Claro, porque de ir profundizando en el concepto, de hacer al niño pensar, que el niño comente, que el niño... hay un desarrollo ahí bastante grande en cuanto al desarrollo del pensamiento y del lenguaje matemático, que eso es súper importante. Sí. Y con respecto a los otros niños, sí, no, yo lo tengo claro, que los niños van a tener que ir al colegio, y los papás, cuando yo los invité a participar, ellos estuvieron de acuerdo, para que puedan jugarlo con pares, porque yo vivo en un lugar donde es rural y los niños no es como que vivan al lado del colegio, viven bastante lejos del colegio. Así que era eso. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. ¿Alguien más? ¿Dudas o comentarios? No necesariamente pregunto, sino que ¿qué les pareció? ¿Liliana? Yo. Bueno, en realidad este es un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho, y es muy grato para mí este tipo de conversaciones, claro. No sé, de pronto, sin juzgar ni nada, tenemos o estamos inmersos ¿qué? No sé cómo decirlo. Estamos inmersos, claro, en un tema que pocos educadoras de educación parvularia, pocas educadoras quieren hablar, ¿sí? Como yo les decía, he observado y he tenido la oportunidad de ver que muchas personas decidieron ser educadoras de párvulos porque no les gustaba las matemáticas, ¿no? Entonces, ver la importancia de que a uno le guste lo que está enseñando, y así los niños también van a ver de otra forma las matemáticas, ¿sí? Esto para mí es la base, porque si nosotros los apasionamos y ellos empiezan a encontrar el gusto, de verdad que vamos a tener muchos niños y niñas que van a ser buenos matemáticos. Y yo, en mi experiencia, he sido muy afortunada porque he trabajado con muchos niños en donde he visto que hay muchas cosas que son posibles y que nosotros, como tú lo decías, siempre pensando que están muy pequeños, que no debemos hablarles, al contrario, les estamos abriendo una cantidad infinita de posibilidades y de probabilidades que ellos se den cuenta que la matemática, así como el lenguaje, es parte de la vida. Entonces, yo en realidad estoy muy agradecida de participar en esta. Tengo mucho trabajo y he tratado de hacer todo como al día, pero sí es algo que me gusta mucho. Hay pocas investigaciones en matemáticas, entonces qué bueno y qué gran oportunidad, y también poder socializar con todas estas personas que están pensando lo mismo que yo tal vez. Entonces, de verdad muy agradecida por la oportunidad. Muchas gracias, Liliana. Yo creo que tú diste en el clavo en un aspecto súper central. Cuando nosotros aprendimos matemáticas, o sea, ojalá hubiésemos aprendido matemáticas así. Cuando nosotros aprendimos matemáticas en el colegio, no sé, chuta, la gran mayoría, yo igual creo que hay experiencias notables, pero en general nos enseñaron de que era algo mecánico, de memoria, repetitivo, que era como cuadrado, que no permitía la creatividad, por ejemplo, la reflexión, que las matemáticas son externas, decían. Entonces, mostrarle a los niños, entonces por eso yo creo que no nos gusta en general, a la gente en general no le gusta matemáticas. Estamos probado en estudios que, tal como tú dijiste, uno no enseña lo que no le gusta, porque, obvio, ¿quién quiere hacer algo que no le gusta? Entonces, las educadoras que les gustan menos las matemáticas enseñan menos matemáticas. En Chile, nosotros hemos visto en investigaciones que se enseñan, no sé, 3 minutos de matemáticas al día. Y es súper triste porque finalmente las matemáticas son esto que tú decías, como esto que conversábamos, discusión, lenguaje matemático, una forma de ver el mundo. Y cuando nosotros le mostramos a los niños y niñas que eso es matemática, les va a gustar y vamos a tener la posibilidad de empujarlos o invitarlos a descubrir el mundo con ojos matemáticos, y eso es muy bonito. Yo creo que es un lujo poder hablar, o sea, para nosotros es un lujo poder estar con ustedes hablando de matemáticas. Y esta oportunidad, para nosotros es así, o sea, se nos llena el corazón, porque yo creo que acá todos los que estamos en este proyecto amamos este nivel y este tema. Entonces, también les agradecemos a ustedes la oportunidad de poder meternos en sus salas, darles más pega,
todo eso se requiere pedirles que le ceden a los papás, o sea... Y lo otro, por ejemplo, que yo te decía desde mi experiencia, los papás son como bien agradecidos con respecto a eso, porque pasa, por ejemplo, que en mi curso, en mi sala, normalmente a los niños les gusta mucho las matemáticas, y es algo que a los papás les llama mucho la atención. Uno, eso, y dos, que también dijiste al principio de la charla que es muy importante, y es que los niños y las niñas descubran diversas formas de llegar a un solo problema. A mí me pasó, como yo les decía, yo soy de Bogotá, yo tengo un niño, nosotros llegamos cuando él tenía 9 años, y él aprendió a multiplicar en Bogotá de una forma muy diferente y a dividir de una forma muy diferente acá en Chile, y de verdad que la profesora me citó a que yo tenía que enseñarle así él llegara al mismo resultado, y entonces es como, pero ¿por qué si él ya lo está haciendo y está teniendo el resultado? O sea, y se le dificultó muchísimo, y él de Sí. ser un buen matemático empezó a relegarse, como que ya le empezaron a aburrir las matemáticas porque la profesora lo que buscaba es que él hiciera lo que ella quería. Entonces yo creo que es importante que los niños busquen, encuentren también, aprendan estrategias de cómo poder defender lo que están haciendo, ¿sí? Cuando Porque enseñarles a los... finalmente no nos interesa el resultado correcto, da lo mismo, eso lo hace un computador, una calculadora. Claro. O sea, no nos interesa que llegue el resultado correcto, o sea, eso no necesitamos llegar al resultado correcto, eso ya está automatizado. Y en el futuro, los niños probablemente, los niños y niñas no van a necesitar operar con nada porque todo está automatizado. Lo que nos interesa es el camino, para decirle al computador lo que tiene que hacer. Y eso, porque si uno le dice al computador que haga burrada, el computador va a hacer burrada. Entonces, cuando nosotros aprendemos a pensar en la estrategia y en los procesos y nos quedamos en esto, es lo que finalmente nos lleva a ser creativos y a pensar fuera de la caja, como las habilidades del siglo XXI, como le dije. Ahora, gracias Liliana. Ok, un comentario más y porque no nos queremos tomar su tiempo. Dale, Aniel quiere hablar. Aniel, sí. Está silenciada. Está silenciada, Aniel. Sí. Ay. Ahí sí. No, Ya. es que no sé por qué dice Ángel, entró como Ángel, pero es la tía asistente mía, pero no, no sé por qué ¿Cuál es entró. tu nombre? Mónica. La Mónica, sí, la que venía manejando. Exacto. Dale. Mira, yo alcancé a conectarme y escuchar un poco por el camino. Siento que estos juegos, más que desafiantes para los niños, es un desafío para nosotras, o sea, porque el hecho de aprender de otra forma cómo enseñar las matemáticas. En el caso mío, siento yo, ¿ya? Pero sí, va a ser un desafío grande y vamos a tener que, el hecho de jugar a las matemáticas con ellos. Eso. De otra forma. Gracias. Sí. Jugar. Sí, Nada eso más, es. las matemáticas a través del juego, y lamentablemente nos vamos a encontrar igual con un problema con los niños cuando pasan a primero. Porque el profesor de primero no le gusta jugar, le gusta enseñar así en forma horizontal, solo vertical, de todas maneras, pero no le gusta jugar. No le gusta enseñar las matemáticas de esa manera. Y aparte de eso, que son tan cerrados que tienen como, no, es que tienes que aprender así, porque yo te lo enseño así. Pero nosotros el eterno problema. Claro, el eterno problema. Exacto, entonces nosotros, los niños aprenden por ensayo y error. Pero no les criticamos el error. No discutimos, no hacemos reflexionar respecto al error. Exacto. Sí, muchas gracias, Mónica. Yo creo que es un desafío para todas, como tú dices, como repensar como esto, por el fondo. Esta forma de hablar. Debiera ir articulado con primero. Este material debiera ir articulado con primero. Sí. Eso. Nos vamos a tomar toda la educación acá. De a poco conquistaremos. De a poco, vamos corriendo a la zanja. Todos los niveles, para arriba. Sí, bueno, el eterno problema, pues si todas las educadoras sentimos que todo nuestro trabajo, o sea, no siempre, a veces hay casos hermosos de articulación, pero en general sabemos que somos tan distintos. Bueno, pero lo que sí, yo siempre digo cuando conversamos este tipo de cosas y nos dicen, así como, claro, pero pucha, en primero básico todo se va a la punta del cerro, pues, y uno dice, sí, ok, a lo mejor sí,
pero nosotros sentamos las bases, las estructuras cognitivas que les van a servir el resto de su vida. O sea, la forma de pensar que se aprende ahora les va a servir para siempre. Los estudios dicen de que lo que saben los niños y niñas de matemática a los 5 años les muestra cómo les está relacionado con todo lo que van a aprender a los 15 años en matemática y en lenguaje. Entonces, si bien a lo mejor mucho de lo que nosotros hacemos después en primero básico, en la básica, se pierde, la fundación que estamos haciendo a esa estructura cognitiva, a esa forma de pensar, va a ser algo que les va a servir para mucho más adelante. Entonces, es lo que pasa con el lenguaje, pues, lo mismo. O sea, la conciencia fonológica, las formas las conciencias lingüísticas se desarrollan primeramente en esta etapa. Pues. Entonces, todo lo que nosotros hagamos ahora repercute en el futuro. Así que no es tan aunque se pierda, digamos, un poco, no es tan terrible. Ruth, ¿quieres decir algo? ¿O... Sí, quería saber si con esta carta empiezo, porque yo lo quiero probar con mi hija para después llevarlo a la sala. Esta es la carta, es el centro cero. Con esta partimos. Sí. Gracias. Eso, chiquillas, oye, fue un gusto. Yo estoy, por mi parte, nada más que decir. Un gusto, nos vamos a ver próximamente, así que esto no termina aquí. Y eso, con muchas formas de hablar, o sea, mucho que decir para la próxima sesión que vamos a ver operatorio. El jueves ya... El jueves. Sí, No, y quizás... Sí, hoy día es martes. Quizás yo pensaba que podían leer quizás el manual antes, porque cuando uno ya entiende el juego, quizás para el jueves, que es el otro... ¿Este manual? ¿Pero del otro? Claro. Quizás una buena idea que pueden surgir preguntas, quizás, así que... Sí, de hecho yo recomendaría que antes del jueves traten de jugar el otro juego con su pareja, con sus hijos, no con los niños que estamos inscribiendo, no con ellos, porque con ellos queremos que ya la experiencia sea más completa. Más completa. Y además queremos que ya estén evaluados antes de llevar el juego, así que no con ellos, pero sí prueben los juegos con quien tengan a la mano, que no sean esos niños, ¿no? Para que ustedes se acostumbren y cuando ya lleguemos a la sesión sea como mucho más... Tengan muchas dudas y claro, porque a veces a uno le van surgiendo cosas cuando va jugando. Claro, afortunadamente este juego que vimos hoy es básicamente un dominó, así que es muy fácil de entender en el aspecto de que ya todo el mundo conoce más o menos las reglas del dominó. Pero el otro juego, digamos, tiene unas variaciones un poquito más distinto, así que si pueden jugarlo y probarlo con alguien que tenga en su entorno, yo creo que es una muy buena idea. Sí. Además, si es que alguien todavía no tiene los juegos por alguna razón, avísenos, ¿ya? Bien, despidámonos. Muchas gracias. Sí, bueno, nos vemos el próximo jueves y muchísimas gracias por su atención, por estar acá y nada, pues, mis agradecimientos nuevamente por su participación y por permitirnos llegar a sus aulas. Sí, yo también quiero agradecer, bueno, en primer lugar a Jerry por toda su contribución, apoyo al proyecto y también de sobremanera a ustedes, porque nosotros estamos tratando de poner este granito de arena, pero definitivamente no somos nada sin ustedes, sin su ayuda, sin su motivación, sin su alegría, así que les agradezco infinitamente desde el fondo de mi corazón y yo sé que hablo además por Melissa, por Camila, todo el tiempo que sabemos que les cuesta, digamos, mucho tiempo, mucho esfuerzo y les agradecemos infinitamente eso. Pero si no trabajamos juntos y lo hacemos juntos, definitivamente este tipo de iniciativas no van a poder salir adelante. Así que vamos adelante. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves para continuar
con esta hermosa tarea de jugar a las matemáticas. Así que nos vemos pronto.